El 9 de octubre del 2015 la UNESCO honró el legado del luteranismo declarando a las 95 tesis de Lutero y a la misa en si menor de Bach patrimonio documental de la humanidad. Declaró además que esta última obra es un hito en la historia de la música. Y no es exageración, Bach invirtió prácticamente casi la mitad de su vida para terminar la que llegó a ser una de sus obras maestras. Tomás Engelbrecht, un famoso director de orquestas, dijo sobre la misa en si menor: cada vez que se la interpreta se vuelve más complicada. Es la pieza más difícil en la historia de la música. Pero el director fue más allá al decir: a los músicos lo primero que les digo es que recuerden que esta es música de la iglesia y que es un diálogo con lo divino. No importa si creen o no en Dios, o si creen en el Dios cristiano o en el Dios musulmán, tienen que pensar en la idea de lo absoluto. Como sabemos, hermanos, Bach fue un músico protestante, luterano, pero esta obra en particular ha sido reclamada tanto por católicos como luteranos. Y la razón de la disputa es que el hijo de Bach puso sobre la partitura que escribió su padre para la gran misa católica. Esto, hermanos, este debate por la tradición musical no es algo que se limitara a aquel tiempo, pues sigue ocurriendo en el presente. Hace unos años estuvo sirviendo entre nosotros el pastor Isaac Rodríguez, quien era pastor en una iglesia en Corpus Christi. Trajo un grupo de voluntarios para servir en una escuela bíblica de verano en nuestra iglesia. Después de una semana de trabajo, el pastor pensó, y eso lo supe yo después, que quería regalarle algo a la iglesia y salió a buscar una librería y compró una caja de himnarios bautistas. El día del culto de despedida, el hermano dio las gracias y me entregó la caja de himnarios, y tiempo después me di cuenta que la caja era de la librería San Pablo, una librería católica que estaba aquí sobre la calle de Guerrero, al lado de la presidencia municipal. Y debo ser honesto, hermanos, y decirles que de pronto, como tigre, sentí que mis arpas protestantes salían de mis dedos, porque dije: ¿cómo es posible que estén vendiendo nuestros himnarios? Hasta que recordé que los himnarios son confesiones de fe, son declaraciones de lo que creemos. Así es que, como dijo San Pablo, por contiendo por vanagloria, que Cristo sea alabado. Y no fue la última ocasión. Periodo escolar del ciclo pasado, mi hija Sharon, quien trabaja en preescolar, tuvo que acompañar a los niños de su generación que se graduaban, sus pequeñines, al lugar donde iban a celebrar la graduación, en el que casualmente los padres de familia decidieron que iban a tener también un servicio religioso, una misa. Y empezaron a cantar un cántico, y Sharon empezó a recordarlo, y una de sus compañeras le dice: ¿te sabes ese canto? Claro que me lo sé, lo cantamos hace 25 años en mi iglesia. Para ustedes es nuevo, pero nosotros ya lo cantamos hace 25 años. Recordé a un editorialista del Diario de Querétaro que hace 20 años publicó un editorial donde decía: ¿quiere usted saber lo que va a hacer la Iglesia Católica en el futuro? Pues vean lo que hacen los protestantes ahora. Y hermanos, no es exagerado. Así es que en este debate por esta pieza musical hay una lucha entre católicos y luteranos, pero siendo sinceros, hermanos, se trata de un falso debate, porque ni la música en general ni el mensaje de esta obra en particular tienen fronteras confesionales. El Agnus Dei, el Cordero de Dios de Bach, evoca a Jesucristo, quien es la fuente de la misericordia divina, y su ruego: ten piedad de nosotros, no es ni católico ni luterano. No solo los católicos le ruegan a Dios: ten piedad de nosotros. No solo los luteranos le piden a Dios que tenga piedad de nosotros. Todos los cristianos clamamos por esa misericordia. El nombre Cordero de Dios es un nombre bíblico. Fue acuñado por Juan el Bautista para identificar al Mesías. Y por esa razón, la doctrina cristiana sostiene que Jesucristo es el Cordero de la nueva Pascua, como decía el apóstol San Pablo en su primera a los Corintios capítulo 5, versículo 7. Este es el corazón mismo del mensaje cristiano. Es lo que compartimos al mundo. Pero esto nos lleva a una pregunta: ¿qué nos enseña este pasaje en particular sobre Jesucristo?
Les invito, hermanos, a considerar las respuestas que el texto nos ofrece. Antes de pensar en las enseñanzas particulares de este texto, debo decir que cuando una persona tiene el privilegio y la bendición de leer los evangelios, muy pronto se va a dar cuenta que existe una diferencia significativa entre el evangelio de Juan y los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Lo primero que descubrimos es que Juan no se esfuerza por seguir una secuencia cronológica. Juan narra la purificación del templo en el capítulo 2, cosa que los sinópticos hacen al final del ministerio del Señor Jesús. Juan no buscaba una sucesión cronológica de eventos como parece suceder con los otros evangelistas, por una razón muy sencilla. Además de que cada evangelio estuvo enfocado para diferente auditorio, Mateo cita mucho las profecías del Antiguo Testamento, argumenta el mesianismo de Cristo, lo cual demuestra que tenía interés en los judíos. Marcos se enfoca más en el poder y al parecer es un evangelio dirigido a los romanos. Lucas se enfoca en las mujeres, en el trato del Señor hacia los gentiles y seguramente fue enfocado para los griegos. Pero Juan, hermanos, interpreta a Cristo para la iglesia. Fue el último evangelio que fue escrito, quizás 50, 60 o más años después de los acontecimientos de los que habla, razón por la cual entendemos su propósito es interpretar a Cristo. Y evoca acontecimientos y habla de eventos que los otros evangelistas no mencionan, con el propósito de establecer un contexto para que la iglesia pueda entender con quién está tratando cuando trata con Cristo. Así es que cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos enfrenta a la pregunta, ¿qué nos enseña este pasaje sobre Jesucristo? Hay cuando menos 3 respuestas a esta pregunta. La primera es que fue anunciado por los profetas. Existe, hermanos, discusión sobre la base bíblica para el nombre y la figura del Cordero de Dios. Hay oficios o nombres mesiánicos que tienen un claro origen bíblico. Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el Salvador, el Redentor, tiene una historia muy antigua. Pero la primera vez que se usa la expresión Cordero de Dios es en boca de Juan, lo que nos hace preguntarnos cuál era su base bíblica para acuñar este nombre. Se han propuesto varias alternativas. Se dice que Cordero de Dios venía del siervo sufriente de Isaías 53, del Cordero del sacrificio diario, del Cordero manso de Jeremías capítulo 11, versículo 19, del Cordero que Dios se proveía en Génesis 22, si usted recuerda esta historia. Dice la palabra de Dios que el Señor le dice a Abraham, dame a tu hijo, tu único Isaac, al que amas, y ofrécelo en holocausto en una de las cumbres de Moriah donde yo te diré. Y fue Abraham con su hijo, que no era un niño, era quizá de 30 años más o menos, y le dice, Padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, pero ¿a quién vamos a matar? Y Isaac le dice, Dios se proveerá. Y entonces hay quien ve una alusión al cordero que Dios se proveería, etc. Sin embargo, todas estas figuras tienen algunas dificultades. Aunque claramente los primeros cristianos identificaron al Cordero de Dios con el siervo sufriente de Isaías 53. Y usted seguramente recordará aquel pasaje del libro de los Hechos, en donde el Señor envía a Felipe el evangelista, quien se encuentra en el camino en el desierto con un hombre etíope, eunuco, quien va a adorar a Jerusalén, va en su carro y el Espíritu le dice, júntate a ese carro, y el hombre estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Dice Lucas, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante lo trasquila, así no abría su boca. Respondió el eunuco entonces a Felipe y le dijo, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. En su canto El siervo sufriente, Isaías anuncia el sacrificio vicario del siervo de Dios en el capítulo 53, versículo 7 de su profecía. Y aunque la interpretación judía propone que el protagonista del canto es el propio Israel y no el Mesías,
Dicho canto anuncia claramente a Jesucristo, describe el desprecio con el que fue recibido por su propio pueblo, el poco atractivo que los hombres vieron en él, describe su pasión y su muerte, su sepultura y su glorificación, cosas que difícilmente podemos identificar con el pueblo de Israel, como lo ilustra un brillante hebraísta del pasado. Todas las referencias del Nuevo Testamento al Cordero de Dios están sujetas a este pasaje del libro del profeta Isaías. Cada vez que el Nuevo Testamento habla del Cordero de Dios, los autores tienen en mente precisamente Isaías 53. Aunque, como señalamos, existe discusión sobre el origen textual de la figura y del nombre del Cordero de Dios, estas figuras o estas interpretaciones cristianas no son excluyentes. Ninguna desplaza a la otra, más bien enriquecen y la complementan. Y es la razón por la que el cristianismo ve al Cordero de Dios como el cumplimiento de la figura de la Pascua, es decir, como el cumplimiento de un sacrificio perfecto, aludiendo obviamente a la obra de Jesucristo. Hay un profesor emérito de la UAC, el doctor Mariano Maya, quien fue jesuita, y en los años 70 abandonó el sacerdocio por la influencia del hermano Odilon Rodríguez y del hermano Joaquín Silfos, dos misioneros que establecieron la Iglesia de Dios en Querétaro, en aquel tiempo aquí en la ciudad. El hombre empezó a escucharlos, a debatir con ellos, y de pronto entró en crisis y le dice al hermano Joaquín Silfos que quería hablar con eruditos, con gente conocedora, porque tenía preguntas de la Biblia. Y el hermano Joaquín le preparó toda una gira por el este de Estados Unidos, hablando con gente experta en doctrina, en la Biblia, y al final de su recorrido regresó a Querétaro y le dijo a uno de sus amigos: acompáñame porque voy a hablar con el señor obispo. El amigo no le preguntó para qué, lo acompañó, y cuando se presentó con el obispo llegó con una carta y dijo: señor obispo, con esta carta estoy renunciando al sacerdocio y estoy renunciando al catolicismo romano. Como estoy renunciando al sacerdocio, al catolicismo, a partir de ahora yo me niego a reconocer cualquier autoridad de usted sobre mí. Esto es una cuestión voluntaria, me declaro emancipado de su tutela y solamente quiero dar testimonio de mi renuncia. Por favor, séllenme la carta, dice, como un testimonio de la decisión que tomaron. Cuando salieron de allí, su amigo le dijo: me hubieras dicho que venías a eso. No, porque si te digo, no vienes. Salió de allí. Y en alguna ocasión, hermanos, estaba platicando con él y le dije: hermano, le digo, yo sé que según la teología católica basta una misa para sacar un alma del purgatorio, pero no sé dónde lo dice. Me dice: bueno, no lo dice en ningún lado, no hay un autor que diga eso, pero se supone que cuando Cristo es sacrificado en la misa, la eficacia de su obra cubre todos los pecados. Entonces, ¿por qué siguen recibiendo dinero para pagar misas, para sacar ánimas del purgatorio por algo que ya se realizó? Dice: bueno, ese es el absurdo. Y me dijo: mi primer encuentro con eso fue cuando yo era niño. Dice: tenía un primo que tenía un triciclo, se lo trajeron de Estados Unidos, estamos hablando de hace 80 años, hermanos. Y dice, y no me lo prestaba. Dice: yo quería subirlo y no me lo prestaba. Y entonces le dice a su mamá: no te preocupes, yo te voy a comprar un triciclo. Dice, y empezó a guardar pesos de plata que había en aquel tiempo. Se tenía 30 pesos de plata, que era lo que costaba su triciclo, pero se muere la señora antes de comprarle el triciclo. Dice, ya enterraron a la mamá, llega el papá a revisar lo que había dejado la mamá y encuentra el dinero, y el niño le dice: ese es para mi triciclo. No, esto es para unas misas gregorianas. Dice, esas son más efectivas todavía. Dice, y vi cómo mi triciclo se convirtió en misas gregorianas, dice, con mucho dolor. Y dice, fue mi primer conflicto que entré en esa situación. Decimos esto, hermanos, porque según la teología católica, cada vez que se oficia la misa, Cristo vuelve a morir, contradiciendo la enseñanza clara y contundente de la Biblia.
que Jesucristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, y que la eficacia de su sacrificio trasciende a la eternidad misma. Entonces los cristianos, por eso, cuando pensamos en Cristo, lo vemos como el cumplimiento de la figura del Cordero que era sacrificado, con la diferencia de que ahora es un sacrificio perfecto e irrepetible. Regresando a nuestro texto, resulta hasta cierto punto sorprendente que Juan el Bautista haya identificado a Cristo como el Cordero de Dios y luego en los versículos 31 y 33 dijera que no le conocía. Es sorprendente porque es bien conocido el parentesco que los unía, hecho del que Lucas da testimonio. Si usted recuerda el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículos 41 al 44, dice que cuando María fue a visitar a su parienta Elizabeth, tan pronto ésta oyó la voz de María, la criatura, es decir, Juan, saltó en su vientre y Elizabeth se fue llena del Espíritu Santo y exclamó: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Por qué entonces Juan niega conocer al Señor Jesús? Por el término utilizado, hermanos, en el relato, es evidente que lo que estaba diciendo no es que no lo conociera, sino que había un aspecto en el que era tan desconocido para él como lo era para los demás. En griego hay dos verbos para conocer. Está el verbo ginosko, de donde viene conozco por experiencia. Y está el verbo ida, que significa conocer como consecuencia de un proceso mental. Se refiere a un conocimiento por reflexión o intuición, en contraposición al verbo que se refiere a conocer por observación y experiencia. Obviamente es posible que Juan, quien habitó desde niño en lugares desiertos, no tuviera una estrecha relación con el Señor, quien creció la mayor parte de su vida en Galilea. No obstante, como se ve claramente en el contexto, aquí se hace referencia a algo más de un conocimiento físico. Juan confiesa que le tuvo que ser revelado de lo alto que Jesús era el Cristo. Fue en ese sentido en que no lo había conocido. Para él, Jesús se manifestó a Israel y por eso vine bautizando con agua, dice, y aclarará después Juan. El agua simbolizaba obviamente la necesidad de limpieza, de la purificación del pecado, lo que daba a Juan la oportunidad de señalar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Posteriormente, durante el camino del Cristo resucitado de Emaús, cuando hablaba con sus discípulos, les dijo: ¿no era acaso necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Cuando el Señor dice es necesario, utiliza una expresión que da un apremio. Es una voz verbal impersonal que dirige su significación concreta a la dependencia de Dios, a quien la Biblia presenta como la voluntad personal que influye sobre todo y sobre todos. La segunda cosa que debemos decir es que el maestro respondió que él había sido anunciado por un testimonio profético, y por eso dice a sus discípulos, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba lo que las Escrituras decían de él. Esto significa que el divino Redentor, que Cristo Jesús, es el corazón de las Escrituras. Hace casi 2 años, cuando se celebró el 5º centenario de la Reforma Protestante, hubo una reunión de pastores donde hablamos de la propuesta fundamental del pensamiento de Lutero, y era la teología de la cruz, así le llamaba él. Y entonces un consiervo, un pastor, se levantó indignado diciendo: ese énfasis en la cruz es católico. Bueno, Lutero salió del catolicismo. Era heredero de una tradición cristiana antigua y de toda una playa de pensadores, de místicos, de monjes católicos. Pero el mérito de Lutero fue volver al pueblo de Dios, a Cristo y a su palabra. Y para Lutero, y estamos de acuerdo con eso, el corazón de la Biblia, el corazón del mensaje de la Biblia es Jesucristo. Entonces la primera verdad que encontramos en este pasaje es que fue anunciado por los profetas
convirtiéndose en el mensaje mismo de la Biblia. Hay una segunda verdad que encontramos, y es que ese Cordero de Dios fue identificado por el Espíritu. El Cordero fue identificado mediante una visión teofánica, y debo decir que alguien dijo que los estudiantes solo van al seminario para aprender palabrotas. Y aquí tenemos una, teofanía. ¿Qué es teofanía? Es una manifestación, una aparición, una revelación de la divinidad en la que se autolimita para hacerse accesible a los sentidos de los hombres. El término viene de la palabra theos, Dios, y fan, que significa aparición o manifestación, de donde viene también la palabra fantasma. Es una manifestación sensible, accesible a los sentidos de los hombres. En nuestro relato dice el texto que el Espíritu Santo descendió como paloma y permaneció sobre Jesús. Por supuesto, el Espíritu mismo no tiene cuerpo, no puede ser visto con los ojos físicos. Se nos dice que es la tercera persona de la Trinidad que se manifestó a Cristo bajo el simbolismo de una paloma. Lo que se vio físicamente fue la forma corpórea como de paloma, y eso también lo dice Lucas en el capítulo 3, versículo 22. No sabemos por qué Dios escogió esta figura, y algunos dicen que la pureza, la mansedumbre, la gracia de la paloma son las virtudes por las cuales se usó como símbolo el Espíritu Santo, porque estas características pertenecen al Espíritu en grado infinito. Juan observó, hermanos, cómo entonces esa manifestación reposó sobre el Señor Jesús, y a la luz de Juan 3:34, y Lucas 4:18 e Isaías 61:1, se puede afirmar que lo que Juan vio fue la manifestación visible de la unción de Dios por el Espíritu Santo. Hay chiflados que dicen que Jesús nació como hombre y que se hizo Cristo ese día, que Dios lo hizo su hijo cuando dijo: este es mi hijo amado. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice desde Juan 1:1: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, todas las cosas por él fueron hechos y nada de lo que ha sido sin él fue hecho. Esta unción, como indica las referencias, incluye dos elementos. Primero, que Dios ordenó al Mesías para una obra específica, y la segunda, que ese mediador fue capacitado para cumplirla. Pero el Señor fue también acreditado por señales y prodigios. En el principio de su ministerio, dice la palabra de Dios, que llegó a la sinagoga de Nazaret y leyó aquel pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me envió a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y a lo largo de su ministerio evidenció todas estas señales de su identidad y de su misión. Si recordamos, Nicodemo le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Saben, hermanos? Desde que Moisés dijo que cualquier presunto llamamiento profético se evidencia por el testimonio que Dios mismo da de su siervo, los judíos tienen bien claro que no hay problema que alguien diga que sea el Mesías. Tienen que probarlo. Así es que Nicodemo se ciñó a este criterio y dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. En cierto momento el maestro confrontó a sus adversarios diciéndoles: muchas buenas obras les he mostrado, ¿por cuál de ellas me apedrean? Y le dijeron: no es por buena obra, sino por blasfemia, porque siendo hombre te haces igual a Dios. Es cierto, sus adversarios, hermanos, fueron testigos de sus señales. No pudieron negarlo, no podían hacerlo, pero les acreditaron al enemigo. Y Justino Mártir, en el segundo siglo, diría: mas ellos a la verdad vieron estos prodigios y los tuvieron por apariencia mágica, y tuvieron el atrevimiento de decir que era un mago y un seductor del pueblo.
El Señor fue acreditado por el Espíritu Santo. Fue acreditado por prodigios y señales. Y fue acreditado también por las obras que el Espíritu Santo hace en los hombres. Y es llevarlos a Cristo. El Señor dijo que cuando el Espíritu viniera convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, lo que entendemos que hace despertar en nosotros una conciencia pecadora, que nos hace reconocer que Dios puede justificarnos en la cruz de su Hijo, y también nos convence de juicio, porque sabemos que un día compareceremos delante del tribunal del Señor, algunos para condenación eterna y otros para galardón. Pero el Espíritu Santo persuade a los hombres de justicia, de esa justicia que Cristo cumplió en la cruz del Calvario, y nos imputa esa obra, haciéndonos justos también delante del Señor. Así que esta convicción resultaría en la condenación del mundo, en la condenación del adversario y de todos los que se nieguen a arrepentirse. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Cuando Juan llama a Cristo el Cordero de Dios, está diciendo que es un mensaje que ha de ser creído por los hombres. El relato de Juan habla de la respuesta de los futuros discípulos al testimonio de su maestro. Dice la palabra de Dios que pasó por allá el Señor, y Juan, teniendo a 2 discípulos, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sus discípulos dejaron a Juan y empezaron a seguir al Señor Jesús. Habla obviamente de la conversión de Andrés, un personaje muy singular, quien creyó respondiendo al testimonio de Juan, quien, a decir de la Biblia, es el más grande de los profetas. Andrés, junto con otros discípulos de Bautista, escucharon a Juan y simplemente lo dejaron y siguieron al maestro. No es raro entonces que en la iglesia griega se llame a Andrés Protócletos, que significa el primer llamado. A partir de ese momento, Andrés siempre aparece en la Biblia llevando a otros a Cristo. Llevó a los pies de Cristo a su hermano, el apóstol San Pedro, ni más ni menos. El Señor lo vio, le dijo: tú eres Simón, te llamarás Keifa, que significa roca en arameo. Siempre está llevando a otro a Cristo. En el relato de la alimentación de los 5,000, lleva a un muchacho diciéndole que tenía 5 panes de cebada y 2 peces, y con esos recursos obró el milagro de la fructificación. En Juan 12, ciertos griegos querían ver a Jesús y se lo dijeron a Andrés. Andrés se lo dijo a Felipe y ambos fueron al Señor decirle que lo estaban buscando los griegos. Pero el Cordero de Dios ha de ser creído también por palabras de testigos fieles. En el relato de Juan, Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. La respuesta de Natanael fue: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Cada vez que leo este relato viene a mi memoria la experiencia de una mujer que llegó a la iglesia hace muchos años y me dijo: alguien me profetizó que yo sería profeta de las naciones. Pues felicidades, hermana, bienvenida. Y pasaban los meses y yo no veía ningún interés misionero en ella. Y le dije: hermana, usted me dijo que tiene un llamado misionero, ¿por qué no empieza en Pie de Gallo? En ese lugar apesta puerco, apesta a vaca, apesta gente ignorante, gente viciosa. O sea, usted espera que la manden a París, a Londres, a Tokio, a Nueva York, donde hay gente educada, bien portada, bien vestida. Seguramente estaba pensando en eso. Digo esto, hermanos, porque cuando Felipe dijo: hemos encontrado a Jesús, hijo de José de Nazaret, la respuesta fue: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Pie de Gallo puede salir algo bueno? Ya salieron 2 pastores y esperamos más. Bueno, hermanos, cierto viajero que fue a Palestina en el siglo XIX regresó y alguien le preguntó: ¿qué te impresionó más en Palestina? Y él dijo: la ciudad de Nazaret. Y luego explicó sus razones. Allí vive la misma clase de gente que vivía en los días del Señor Jesús.
Son la peor clase de seres humanos que he conocido en mi vida. Perezosos, viciosos, ignorantes, malvados hasta lo indecible. Y pensar que Cristo salió de esa clase de gente me prueba su divinidad. Si no lo hubiera creído antes, cuando vi dónde creció, ahora lo creo. Aunque algunos creen que la burla de Natanael sobre Nazaret, se debía al celo y a la rivalidad entre ciudades vecinas, lo que, hermanos, no se puede negar a la luz del contexto inmediato, parece más probable que Natanael quisiera decir: ¿realmente es posible que el Cristo pueda salir de allí? ¿Alguna vez los profetas o Moisés dijeron que iba a suceder eso? Hay ciudades, hermanos, que tienen rivalidades. En la comarca lagunera hay dos ciudades, hay una ciudad separada por un río, es Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango. La misma ciudad partida en dos por el río Nazas. Hace años, hermanos, había una rivalidad entre la PBC, la Preparatoria Venustiano Carranza de Torreón, y la 18 de marzo en Gómez Palacio. Y el campo de batalla era el puente plateado, un puente metálico que separa o une a la ciudad, según como lo veamos. Se reunían en el puente y ahí se gritaban cosas y se aventaban piedras. Había un profesor, Raimundo de la Cruz López, que era poeta, era un hombre romántico, y llegó a la dirección de la PBC y supo que iba a haber un pleito entre la 18 de marzo y la PBC, y corrió al puente y se paró a la mera mitad, a la línea fronteriza de los dos estados, con un megáfono hablándole a sus muchachos: muchachos, por favor, entiendan el prestigio de la escuela. Y le dan un ladrillazo en la espalda a los de Gómez Palacio. Se voltea y dice: muchachos, partan, etcétera, 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 etcétera. Con permiso del director, ahí van. Hermanos, entendemos las situaciones de rivalidades, no era el caso. Era un lugar inimaginable del que Moisés no había hablado, ni tampoco los profetas. Felipe le dio la mejor respuesta posible. ¿De allí puede salir algo bueno? ¿Cuál fue la respuesta? Ven y ve. Y fue y vio. Y ocurre algo interesante. Cuando el Señor Jesús ve venir a Natanael, dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Debo decir, hermanos, que israelí e israelita son dos cosas diferentes. Israelí es un ciudadano del Estado de Israel, sin importar si es ateo, cristiano, judío o musulmán. Es israelí. Israelita es un judío practicante, un judío devoto. Así es que cuando dice un judío verdadero en quien no hay dolos, no hay cebo o trampa, el hombre responde sorprendido: ¿de dónde me conoces? Y entonces Cristo dice algo muy raro: antes, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Pero el texto no dice de qué se trataba. Así es que los comentaristas bíblicos dicen que seguramente mientras Felipe se encontraba con el maestro, Natanael estaba en otro lugar pensando en la venida del Mesías, debajo de una higuera, lejos de allí. Y el Señor le dice: antes, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y entonces entendemos la reacción: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bueno, hermanos, en este texto el Señor habla de una verdadera conversión, habla de un verdadero arrepentimiento, no de esa clase de arrepentimiento ritual o sacramental como el que me contaba en cierta ocasión el hermano Félix Loesa. Yo no sé si ustedes lo sepan, es un comercial, el hermano iba a ser sacerdote, se convirtió en padre de 4, ¿no? Pero no en cura. Bueno, mi hermano Félix cuenta de alguien que fue a confesarse y dice: acúsome, padre, que me robé 4 gallinas. No, espérame. 4, 5, 6, 7, no, póngale 7 gallinas. A ver, espérame. ¿Te robaste 4 o te robaste 7? No, me robé 4, pero quedaron 3. Dice, entonces pienso volver. Pero el hombre se estaba adelantando un perdón sacramental, y
y de esa manera asegurarlo. No se trata aquí de algo semejante. El Espíritu Santo persuade a los hombres llevándolos a Cristo, llevándonos a reconocer, hermanos, que es quien habría de venir y que es quien también trajo el perdón y la bendición de la gracia a este mundo. Volviendo a nuestro relato, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando Natanael escucha esto, termina diciendo: tú eres el Rey de Israel. Se dio cuenta de que los ojos del maestro lo habían visto aun cuando estaba lejos, debajo de la higuera. Seguramente antes del encuentro Natanael pensaba, tal vez incluso oraba por la venida del Mesías. Y cuando él le dice lo que siente y lo que piensa, se da cuenta que está tratando precisamente con el Mesías. A la palabra de sus testigos fieles el Señor añade la suya propia, guiando a los hombres a la fe. La conversión es una obra divina, de la que el Maestro dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Yo no sé la mayoría de ustedes, pero debo confesar que jamás tuve planes de ser cristiano, ni de creer en Cristo, y mucho menos ser pastor. Jamás pensé que un día iba a estar en un púlpito o en esta ciudad. Para mí la ciudad de Querétaro era un lugar antes de la Ciudad de México, hasta allí. Pero esos son los planes que uno puede tener, las ideas que uno puede tener. Dios tiene otros planes y otras ideas. Y Cristo dijo: nadie puede venir a mí si no lo trajere el Padre que me envió. Es claro que para quienes vivimos en el llamado mundo cristiano, es relativamente fácil tener acceso al mensaje de Cristo. Es posible conocer sus enseñanzas sin creerlas. Es posible saber que algo dice la Biblia sin haberla leído. Me acuerdo de un guía de turistas en Guanajuato, quien ellos siempre buscan palabras domingueras, ¿no?, para impresionar a sus clientes. Los llevó a la fachada de la universidad y dijo: delante de nosotros está la Universidad de Querétaro y en su frontispicio se ve la máxima del educador mexicano don José de Vasconcelos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se equivocó como por 20 siglos y no sé cuántos miles de kilómetros, pero al final decía que era de José de Vasconcelos. Es posible, hermanos, que alguien sepa lo que la Biblia dice sin haberla leído necesariamente. Pero, hermanos, también entendemos que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu sopla donde quiere y no sabe ni a dónde viene ni a dónde va, recordándonos que el Espíritu no se sujeta a límites geográficos o a barreras religiosas. Un obispo anglicano, John B. Taylor, dice al respecto: el Espíritu Eterno ha estado activo en todas las épocas y en todas las culturas, despertando la conciencia de los hombres, estimulando su respuesta, y siempre quien señala y de quien da testimonio es de Logos, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Toda religión ha sido una tradición de respuesta a Él, sin importar cuán obscuramente avanzamos hacia Él o cuán ansiosamente nos alejamos de Él. Luego el doctor Taylor ilustra esta idea hablando de la experiencia que tuvo un joven inglés que era adicto, vivía en una comuna hippie en Marruecos, y un vecino musulmán, anciano, piadoso, practicante, lo vio atrapado en las garras de las drogas y se acercó a él con compasión y le dijo: en el caso de un hombre común y en circunstancias normales, basta con que un hombre crea firmemente en Alá. Pero cuando alguien está atrapado por un poder maléfico tan grande como este, no hay nadie quien pueda salvarlo, sino Isu al-Masih, Jesús el Mesías. Un musulmán le da testimonio a un cristiano de que la salvación estaba en Cristo. Luego Taylor relata otro ejemplo en el que muestra cómo Jesucristo puede hablar a los hombres en circunstancias propicias y en un ambiente opaco. Los primeros misioneros que predicaron en Nigeria fueron recibidos por personas que decían ser seguidores del Mesías. Se trataba de discípulos de Malam Ibrahim, un maestro del Corán, cuyo estudio le llevó a una conclusión.
El Corán dice que Mohammed es el profeta más grande que Dios ha enviado al mundo. Pero Mohammed no levantó muertos. Mohammed no sanó enfermos. Eso lo hizo Isa al-Masih. Entonces, el profeta más grande de Alá es Jesús el Mesías. Un concilio lo llamó y le dijeron: tienes dos opciones. Renuncias a tus enseñanzas o mueres en la cruz. Y el hombre dijo: es que la palabra de Dios dice que el profeta más grande de Alá es Jesús el Mesías. Y murió crucificado en Cano 30 años antes de la llegada de los misioneros. Aquel día, hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor, veremos a nuestro hermano Malam Ibrahim. ¿Cómo llegó a esa conclusión? El Espíritu sopla donde quieres. Oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Como conclusión, Juan identificó a Jesucristo como el Cordero de Dios. Y gradualmente los discípulos entendieron los alcances del cumplimiento de esta promesa antigua. El siervo sufriente que vería el fruto de la aflicción de su alma era el Señor Jesús. Como dijimos anteriormente, existe discusión sobre la base bíblica de este nombre y sobre la figura del Cordero de Dios. Se ha propuesto que proviene de diversos pasajes del Antiguo Testamento y también se ha propuesto que viene de la figura del Cordero inmolado de Apocalipsis 5 y de Apocalipsis 13. Y tal vez esta sea la mejor figura con la que podemos concluir nuestra reflexión. Su exaltación celestial nos recuerda su identidad, sus atributos y sus hechos poderosos. De forma breve, Apocalipsis 5 presenta a los adoradores que están delante del trono, dejando el centro al Cordero y postrándose ante él con cítaras y copas de incienso, ofrecen las plegarias de los santos diciendo: digno eres. Por su sacrificio, el Cordero es digno de interpretar y resolver la historia y revelarla también, y de cumplir y de comprar un precio, pero un pueblo que está formado por gente de toda lengua, tribu y nación, para hacer de ese pueblo un reino de sacerdotes. En respuesta, los ángeles entonan una doxología. En el canto anterior, digno es el Cordero, dicen: digno eres de tomar el trono, el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Es más histórico, y los ángeles responden a él con una liturgia antifonal diciendo: el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No son palabras bonitas, son atributos divinos. Fíjese usted, el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, son atributos que pertenecen a Dios y aquí se le dan al Cordero. Por lo que el Cordero aparece como portador y como la presencia misma de la gloria divina. Entonces los seres vivientes se suman a su alabanza diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero. Y entonces amplía la doxología añadiendo 4 rasgos más: sea la alabanza, el honor, la gloria y el poder. La identidad, los atributos y la obra vicaria del Cordero son la razón, son el corazón del Evangelio. Es el fundamento de nuestra fe, es el motivo de nuestra esperanza, es el sujeto de nuestro amor. Por lo que, cuánta razón tenía Martín Lutero cuando decía que en la vida cristiana la cruz lo prueba todo. Y piénselo usted, soy un esposo cristiano, tengo que verme a través de la cruz de Cristo.
soy un hijo cristiano, tengo que verme a través de la cruz de Cristo. Soy un padre cristiano, tengo que verme a través de la cruz de Cristo. Así es que saben lo correcto, quien dijo que la verdadera clave del mensaje cristiano es este aspecto remisorio de la vida de Cristo. No su benevolencia, no su bondad, ni siquiera la revelación de esa relación con el Padre. El más grande mensaje que proclamamos es la propiciación por nuestros pecados. El mensaje cristiano y el mensaje misionero no es nacionalista, no distingue naciones o individuos, porque es para todo el mundo. Cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, no consideró mis prejuicios o mis predilecciones, sencillamente me unió a Cristo. Un misionero es alguien que está comprometido como en un matrimonio con la misión y el propósito dados por su Señor y Maestro. No tiene que proclamar su propio punto de vista, sino al Cordero de Dios. Pero es más fácil pertenecer a un grupo que simplemente cuenta lo que Cristo hizo por mí, o volverse devoto en la santidad divina, o en un tipo especial de santificación, o en ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero Pablo no dijo, ay de mí si no anunciare lo que Cristo hizo por mí. Pablo dijo, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Termino con esto. Hace unos años, el hermano Samuel García, que fue misionero a los musulmanes durante casi 10 años en Marruecos, vino al templo y encontró que en la carpeta del púlpito había un texto que era la Gran Comisión escrito en hebreo, Hine etchem ani, y me dice, ¿qué dice allí? Le dije, es la Gran Comisión, Hine etchem ani, y dice, qué raro, en árabe se dice Haná alikumana, eso es lo mismo, y empezamos a hablar del tema, y de pronto el hermano dice, pero hoy día hay una fascinación mística por las cosas judías y la restauración del culto hebreo. Gente que dice que el verdadero cristiano debe usar kippah, talit, tocar el shofar y tener danzas y banderas, porque quieren volver a un pasado que nunca existió. Si usted lee con lupa el libro Los Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva jamás hizo eso. Y recuerdo una anécdota en una clase de hebreo, entre paréntesis, en septiembre empezamos otro curso para los que tengan interés a fines de mes. Llegó un chico, y lo había comentado en alguna ocasión, llegó un chico con varias kipas, el gorrito que se utiliza para entrar a la sinagoga, y empezó a repartirle en sus compañeros de clase, y estaba Raúl Cárdenas, mi hermano Raúl Cárdenas, tiene 87 años, es un roble ese hombre, tiene una voz muy potente, y le dice, no, gracias hermano, te agradezco tu regalo, pero no lo puedo recibir. Y el muchacho se quedó. Te voy a decir por qué no lo puedo recibir. Primero, por respeto a ese pueblo. Yo no me voy a disfrazar de lo que no soy. Y segundo, por razones espirituales. La kippah es un símbolo de la autoridad de la ley de Moisés sobre la cabeza del varón judío. Y mi hermano, ni soy judío, y yo ya tengo autoridad sobre mi cabeza, y no es la ley. Dice San Pablo que la autoridad sobre la cabeza del varón cristiano es Cristo. Así es que te agradezco tu regalo, pero no lo voy a recibir. El viejo me dejó con la boca abierta. ¿Cómo puedes decir algo tan claro y tan contundente? En el estado de Morelos, hermanos, hace unos años hubo creyentes, pastores, iglesias, denominaciones enteras que se hicieron judíos, lo cual es ridículo porque nada más hay dos maneras de ser judío en este mundo: ser hijo de mamá judía, ni siquiera de papá, de mamá judía, y la segunda es convertirse. Y un rabino va a certificar cuáles son sus motivaciones para la conversión, y si no le parecen legítimas, no lo va a registrar en el registro que ellos tienen,
en el Gran Rabinato de México. Ellos van a certificar que no sea un disfrazado que quiere de pronto convertirse en judío para decir que lo es. La mayoría de los judíos mesiánicos en este país son judíos mesiánicos patito, son de imitación. Hay algunos que sí lo son nuestros amados hermanos, pero muchos de los supuestos judíos mesiánicos son gente que terminan creyendo en otro Jesús que no es el Cristo. Cuando les preguntamos, ¿el Mesías es Dios? Y dicen, no, no es el Mesías de la Biblia. Lo siento mucho, no somos hermanos. No podemos identificarnos porque no creemos en el mismo Cristo. ¿A dónde quiero llegar? Cuando uno va a un pasaje como este y ve lo que nos dice de Cristo, entendemos, hermanos, por qué uno de los padres de la iglesia dijo, cuando creemos en Cristo descubrimos que ya no hay más en qué creer. Lo primero que descubrimos es que no echamos de menos otras creencias porque cuando llegas a Cristo ya no hay nada más en qué creer. Y Pablo lo dijo, hermanos, de una manera categórica. Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Oremos a nuestro Dios. Gracias una vez más, Señor, porque nos permites poner los ojos y el corazón en tu Hijo amado. Permítenos entonces vivir a la altura de nuestra vocación en Cristo Jesús.